Es importante seamos conscientes de cómo Correcto. funciona nuestro sistema gubernamental completo y de cómo nosotros podemos defendernos ante actos de autoridad que vienen a invadir nuestros derechos. ¿Y qué es o cómo funciona esto de la división de poderes en México? El poder en nuestro país se divide a su vez en 3 poderes. El Poder Judicial Federal es totalmente apartidista. Entonces, esto quiere decir, diputados y senadores pertenecen ya sea al Poder Legislativo y el Ejecutivo es el presidente. El presidente. Estos dos, Así es. entonces, sí son y vienen de partidos. Es bien importante la existencia de un contrapeso, porque si el Poder Legislativo crea las leyes en función de intereses partidistas y en el Ejecutivo, como su nombre lo dice, ellos ejecutan esas leyes que crearon, ¿qué hacemos en el Poder Judicial? En el Poder Judicial, antes de que se promulgue esa ley, de que esa ley sea obligatoria, nosotros entramos antes de que el Ejecutivo se agarre de esas leyes. Nosotros desde arriba decimos, tenemos algo que se llama Constitución y esa Constitución como mínimo me la respetas. Bienvenidos. En este espacio, el ingenio no tiene fronteras. Te ayudaremos a comprender y manejar empresas, temas legales, temas operativos, logísticos y aduanales de comercio exterior. Quedas en voz de Mariana Madrid. La pregunta no es quién me va a dejar, es quién va a detenerme. Ayn Rand. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a tu programa El Ingenio No Tiene Fronteras. Soy Mariana Madrid y estoy muy contenta de estar el día de hoy aquí contigo en este programa que es un programa especialmente hecho para ti, empresa, para ti, emprendedor, para ti que quieres comenzar a cumplir sus sueños. Y el día de hoy traigo 2 invitados súper mega importantísimos y aparte son súper VIP. Ahorita les voy a platicar porque traemos un tema interesantísimo que es la importancia del poder Judicial Federal. Se encuentra aquí conmigo el director Luis y el subdirector Raciel. Ahorita les paso yo sus apellidos. ¿Vizcarra? Sí. Vizcarra. Y tenemos a Torres. Raciel Torres también. Ellos dos están aquí el día de hoy acompañándonos porque vamos a platicar de este tema súper mega interesante que creo que en vísperas de, bueno, ya saben, yo aquí no les he platicado como temas políticos ni nada por el estilo, no va a ser hoy ese día, pero sí vamos a platicar de la importancia y de cosas que tenemos que entender y una bien importante es cómo funcionan los poderes en México. Entonces me di a la tarea de invitar particularmente aquí estos 2 expertos que se encuentran el día de hoy aquí con nosotros, que ellos es el director y subdirector del área del Sindicato de Trabajadores del Consejo Federal de la Judicatura. ¿Lo dije bien o lo dije mal? Consejo de la Judicatura Federal. Ah, bueno, pero al se revés. entiende igual. Ok, hagan de cuenta que fue como el Chavo del 8 que lo cambió, pero No, exactamente igual. Yo, mira, de noche pasé derecho, así que como te digo, apenas No después pasa de nada. 4 años de apenas me estoy titulando, imagínate, igual ¿no? pregúntame de aduanal y no estoy tan al día. Muy bien. Entonces, pues bueno, muchas gracias por participar el día de hoy aquí con nuestra audiencia. Nuestra audiencia es una audiencia súper variada. A mí me encanta que las personas que nos escuchan acá, aunque este es un programa que sí, digamos, el fuerte va enfocado a comercio exterior, pues yo me doy a la tarea de invitar personas especialistas de diferentes temas y de temas que son de relevancia y que son importantes para todos los que nos escuchan allá y para todos los ciudadanos de manera general, porque finalmente todo lo que sucede legislativamente en México nos afecta como empresa, nos afecta para tomar decisiones y Así tenemos que estar al tanto, ¿no? Entonces, pues bueno, en ese sentido, voy a hacer primero, ¿no?, la pregunta para todos los que nos escuchan allá. Oye, ¿y qué es o cómo funciona esto de la división de poderes en México? Muy bien, pues si quieres, Luis, para empezar, por favor. Sí, mira, Mariana, muchas gracias por invitarnos. El poder en nuestro país se divide a su vez en 3 poderes. Esto viene desde la Constitución de 1824 en México. Funciona básicamente así. Existe el poder ejecutivo, que es el representado por el presidente de la República, el legislativo, que es el representado por las 2 cámaras, senadores y diputados, y el poder judicial, que es el que representamos en este momento Raciel y yo. El Poder Judicial, la máxima autoridad, es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El Poder Judicial Federal se divide en 3 ramas, básicamente. Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien es, como su nombre lo dice, quien dirime todas las cuestiones
electorales, todas las impugnaciones, disputas electorales, y el Consejo de la Judicatura Federal. Al Consejo de la Judicatura Federal pertenecen todos los juzgados y tribunales del país. Ok. Entonces, en términos coloquiales, ¿es quien resuelve situaciones? Los tribunales y juzgados resuelven conflictos entre autoridades y ciudadanos. Okay. Eso es lo elemental. Fíjense, qué importante, porque yo aquí les he venido platicando de un montonal de atropellos que nos han pasado en comercio exterior y de situaciones que nos pasan y que están pasando y que justo en el programa pasado yo les decía, oye, ahora resulta que ya los militares nos están poniendo una revisión que ni siquiera está documentada, que ni legalmente está ahí, de pronto te abren tu contenedor sin tener que resolver, o sea, sin que te den un acta, sin que te den un, oye, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Cuál es el motivo por el cual lo estoy haciendo? ¿No? Entonces, por eso me di a la tarea de invitarlos acá también para que más o menos se entienda desde esta parte de qué es lo que hacen y qué es lo que resuelven. Entonces decíamos, ok, una parte importante que al área que ustedes pertenecen sería esta área de los juzgados, ¿cierto? Correcto. O sea, los juzgados donde se van a resolver los conflictos entre los particulares, contribuyentes gobernados, ciudadanos, como ustedes lo quieran decir, Así es. y las autoridades. Correcto. ¿Cierto? Sí. Muy bien. Sí. Entonces, bueno, desde esta premura, ¿a qué conflictos, qué situaciones son las que se encuentran? No sé si ustedes quieran empezar por ahí o si nos vamos un poquito a ver cómo se dividen la parte de los juzgados. Mira, básicamente, para que no sea tanto como una cátedra de cómo se divide y que sea un poquito más de interés para la audiencia, me gustaría a mí más que nada especificar en qué área entra el Poder Judicial de la Federación en el día a día, en este caso de personas que se dedican al comercio exterior o que tienen que ver con cuestiones aduanales, ¿no? Como Luis ya lo comentó, nosotros en el Consejo de la Judicatura Federal, que es una de las 3 ramas en las que se divide el Poder Judicial de la Federación, se administran y se dirimen todos los juzgados y tribunales. Imagínatelo como una cuestión de jerarquía. A nivel federal, primero está un juzgado, y si el juzgado, por alguna cuestión, los contribuyentes, los ciudadanos consideran que no se resolvió tan apegado a derecho, existe un tribunal colegiado, donde ya resuelven en unión 3 magistrados, y por votos mayoritarios o por votos unánimes deciden si el asunto está correcto o no. Así como cuestiones de amparo directo, digo, no vamos a entrar en cuestiones técnicas, pero a lo que quiero llegar es, ¿qué hacemos nosotros o qué vigilamos nosotros? En un 95% es el juicio de amparo. Todos en la materia que están aquí en el podcast lo han visto, lo han escuchado o incluso lo han tramitado, ¿no? Claro. Entonces, el juicio de amparo es el juicio por excelencia para proteger los derechos que existen en la Constitución, cada uno de sus artículos. Se supone que en un país soberano todos tenemos que respetar la Constitución, ciudadanos y autoridades. Los ciudadanos, se dice por ahí en el derecho, que nosotros tenemos permitido hacer todo a excepción de lo que por letra está prohibido. Y las autoridades al revés. Ellas solamente pueden actuar en función de lo que la ley les permite. Ahora sí que entrando en materia de lo que tú comentaste, que en ocasiones sucede, que ahora que porque la administración de las aduanas los tienen los militares, que porque son incorrompibles, que porque son la máxima figura de confianza. Porque no hay corrupción y te habla el militar, oye, ya sé que traes tu embarque y necesito que me des tanto, si no te lo voy a agarrar, ¿no? Exactamente. O sea, nosotros nos hemos dado cuenta, y todo el mundo lo sabe, no es el hilo negro, que no hay figuras incorrompibles cuando se les otorga todo el poder a una persona. Porque como ustedes saben, el poder, ¿qué hace? Corrompe, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, si los militares empiezan a exigir controles que no existen en la ley, si empiezan a inventarse formularios, procedimientos o demás cuestiones administrativas que no existen a nivel reglamento, a nivel ley, ahí es donde entra el juicio de amparo, porque están violando un derecho constitucional. Entonces, nosotros en el Poder Judicial de la Federación velamos porque las autoridades hagan única y exclusivamente lo que la ley les permita. Y por eso es tan importante mantener al Poder Judicial de la Federación como un Estado independiente. Porque imagínate, mañana puede suceder que se den órdenes presidenciales, como sucede en algunos países de Latinoamérica, en el que se diga todo lo aduanal que se interponga en juicio de amparo, me lo desechas.
Oye, Eso pero ya que la no. Constitución dice, pero que la ley dice, me lo desechas. Y si quieres conservar tu empleo, lo haces así. Y si no, a la cárcel o, depende del nivel de dictadura, hasta ejecución, ¿no? Entonces, eso es a lo que no queremos llegar. Disculpa que sea Claro. tan catastrofista, No, Mariana. no, claro, aquí es para eso, porque justo yo les he venido como platicando a la audiencia un poquito y a las personas que me siguen en redes sociales, de pronto sí me meto a decirles, a ver, o sea, sí es bien importante saber cómo funciona todo nuestro esquema gubernamental, porque a veces no se trata solamente de decir, pues nos vamos por esta... No, o sea, hay un tema de legalidad y algo que a mí se me hace súper grave, es justo lo que hace pocos días, ¿no? Se mencionaba en movimiento en la ley de amparo, ¿no? Claro. Esta resolución que se emite en donde se señala que, pues bueno, ya no puedes detener actos de autoridad y que finalmente tú dices, oye, a ver, entonces nos estás quitando un derecho que por bien, o sea, a mí me estás quitando como ciudadano este derecho de poderte decir, oye, a ver, vienes tú y me quieres hacer un embargo, pero yo ingreso mi amparo y te digo, ¿sabes qué? A ver, espérame, porque ahorita yo siento que estás invadiendo mis derechos, los estás invadiendo constitucionalmente, y de pronto que me digas, oye, pues no voy a detener el acto de la autoridad hasta que se termine el juicio, que puede durar años, Sí. y para que al último se resuelva y te digan, ay, ¿qué crees? Sí tenías la razón, ¿eh? Ay, discúlpame. Sí, Ay, como siempre, ¿no? Entonces, Ujú. claro, entonces, ahí, ¿qué sucedió en ese intervalo de tiempo? Pues se pierden negocios, se pierden propiedades, o sea, es un montonal, es un cúmulo de situaciones que creo que son súper graves y que por eso creo importante platicar de esto. Entonces, bueno, ya nos platicabas de este principio de legalidad, el que yo les había comentado ya a ustedes, en términos coloquiales yo les decía, nosotros tú como contribuyente, lo que no está prohibido está permitido. Así es. Tal cual, así, lo que no está prohibido está permitido y dónde dice es la ley, ¿no? Ujú. Así le digo a mamá, es que si no me lo prohíbes, yo lo puedo hacer. La ¿no? llamada elusión fiscal, que Claro. está permitida, más no la evasión, porque en ley está prohibida. Exactamente, así es. Entonces, y las autoridades única y exclusivamente pueden hacer lo que la ley les permite, es decir, lo que dice en la ley, en el reglamento, en la Constitución. Si no está escrito, no lo puede hacer. Por eso es que es bien importante que todos los actos de autoridad, ellos nos digan en dónde dice. Entonces, cuando por ejemplo, en alguna situación siempre hay que preguntar, oye, ¿dónde dice? ¿O por qué me estás tú señalando esto, no? ¿Dónde dice? Para que entonces sepamos que sí hay legalmente un artículo, una ley o Así es. algo por escrito que señale que lo puede hacer. Correcto. ¿No? Entonces eso sería súper importante. Muy bien. Entonces, mencionábamos ya cómo se dividen los tres poderes, nos explicaban ya que, bueno, venimos desde la parte del poder judicial y que entonces tenemos ahí que se divide en tres partes y tenemos este órgano que es el Consejo de la Judicatura y entonces de ahí vienen los tribunales que son los que resuelven. Así Más es. o menos ese es el resumen Es que correcto, llevamos para es todos correcto. los que nos están escuchando allá, ¿no? Y entonces, bien, ahora, traemos, bueno, este tipo de resoluciones. ¿Cuánto dura una resolución o cómo va este proceso que se resuelve? ¿Cómo inicia este proceso? Por ejemplo, si una persona o un contribuyente es un quejoso, que es decir, quiere ir y presentar una demanda porque siente que, ¿sabes qué? Oye, mis mercancías me las embargaron o me abrieron mi contenedor y me dañaron mercancías y pues ni siquiera me dieron un acta. O mira, ¿sabes qué? Pues el SAT está viniendo y me está señalando esto. O me pararon y me en la calle y me querían llevar detenido por tal o cual situación. O vinieron a mi casa y querían tomar propiedad, ¿no? Posesión de mi casa. O sea, ¿cómo iniciamos este proceso? Te voy a poner un ejemplo en específico del comercio exterior. Cabe señalar que nosotros tenemos experiencia de 15 años en la materia administrativa. Okay. Entonces, digamos que fue lo que vimos durante todo nuestro desarrollo en el Consejo de la Judicatura Federal. Luis, antes de ser secretario del sindicato, fue secretario en un tribunal colegiado en materia administrativa. Y yo en lo particular estuve también más de 10 años en un juzgado en materia administrativa y en un colegiado en materia administrativa. Entonces, ahora sí que te hablamos con conocimiento de causa. La Muy materia bien. administrativa es la que dirime en este caso los temas de comercio exterior, los temas fiscales. Rapidísimo. Si tú importas aparatos electrónicos y en la frontera te dice un agente aduanal, ¿sabes qué? Tus aparatos no cumplen con la NOM, no sé, ahorita no ubico un número. Te retienen tu contenedor. Interpones, promueves un juicio de amparo. Un amparo indirecto en este caso, juicio de amparo. Tú tienes a partir de que se realiza el acto de autoridad 15 días para interponer el juicio de amparo, promoverlo.
En cuanto lo promueves, el juzgado de distrito tiene 24 horas, literalmente, para proveer respecto a esa demanda, para acordar, para admitirla, desecharla o lo que se estime pertinente. Si tú solicitas la suspensión del acto reclamado, que es lo que estábamos hablando, el juzgador también tiene 24 horas para resolver si es factible o no. Esas 24 horas se cumplen sí o sí. Yo no voy a hablar de otras dependencias en este caso, pero sí hay que diferenciar entre los poderes judiciales estatales, como es el Poder Judicial de Jalisco, las fiscalías, que las fiscalías no pertenecen al Poder Judicial, las fiscalías pertenecen al Poder Ejecutivo. Así es. Nosotros sí cumplimos con esos plazos de ley, 24 horas. Después de eso, se celebra, a grandes rasgos, se celebra una audiencia que debe de fijarse en un plazo menor a 30 días naturales. Hay veces que se difiere, se posterga por diversas cuestiones procesales no atribuibles al juez, sino porque la autoridad no rindió su informe o no dio contestación a la demanda o porque hay pruebas por resolver. En fin, en promedio, una sentencia, depende mucho de varios factores. Yo creo que unos 3 meses se dicta una sentencia en amparo. Después de eso, como comentó Raciel, existe la posibilidad de un recurso, el recurso se va a un tribunal y bueno, también depende de otros factores, pero a lo mejor otros 6 meses, 1 año cuando mucho. Pero sí es importante que la ciudadanía o la gente que nos está oyendo sepa que los plazos que marca la Constitución, así como la ley de amparo en este caso, sí se cumplen. Y por eso es que existen jornadas de labores impresionantes ahí en el Poder Judicial. Ojo, y me gustaría agregar aquí respecto a lo que Mariana comentó hace un momento, durante todos estos plazos que menciona Luis, esto es los 3, 4 meses a nivel juzgado o los 6 u 8 meses a nivel tribunal colegiado, al día de hoy, si tú interpusiste el juicio de amparo indirecto con tu suspensión y se te otorgó, durante todo ese tiempo tienes el beneficio como si fuera por ahí una probadita de la sentencia, a través de lo que le llaman apariencia del buen derecho. ¿Qué es esto? Interpones tu juicio, el juez le da una revisada y de las constancias que exhibiste, junto con los actos que reclamaste y de la narrativa de tus hechos, dice: yo considero, con base a mi experiencia, con base a toda mi expertise y mi conocimiento, que esta persona tiene factibilidad de ganar el juicio porque está diciendo potencialmente la verdad. Entonces, en función de eso, para mantener vivo, imagínense que el juicio de amparo, la materia del juicio, es un niño que nació 7 mesino, por decirlo así, ¿no? Entonces, para mantenerlo con vida, necesitas una cuestión, digamos, externa, que será la incubadora. Uh-huh. En este caso, es la suspensión del acto. Para mantener vivo a ese niño, que es tu asunto en lo principal, necesitas esa suspensión que lo mantenga latente mientras se lleva el proceso, los 4, 6 meses, 8 o 1 año. Con esta reforma que se pretende hacer, uh-huh, se va a trastocar a nivel normas generales esa cuestión. Por eso es bien importante sensibilizar lo que está sucediendo. Claro, el impacto de la suspensión sería que, a lo que ahorita comentaron, la suspensión sería máximo 2 días después. Si decimos ingresas, son 24 horas para que se posicione y luego 24 horas para que te den o no la suspensión. Así es. Entonces estamos hablando que en máximo de 2 días, por ejemplo, si tú ingresaste tu juicio de amparo y en máximo de 2 días tú pudieras recuperar tu mercancía, supongámoslo así, porque está suspendido el acto de autoridad y en ese momento tu mercancía pudiera recuperarse. Así eso es lo correcto. que estoy entendiendo. Uh-huh. Y eso es súper importante porque imagínate, si tú mueves mercancía perecederos, ahora, voy a ir perecederos, tan solo, aunque no sean perecederos, yo quiero que sepamos aquí cuánto nos cuesta tener un contenedor parado en la aduana, en almacenajes. Vas a pagar mínimo 3,000 pesos de días por almacenajes y demoras con tu contenedor que le debes a la naviera son otros 3,500 pesos. Entonces, por lo menos por día son 6,500 pesos. Imagínate por día. Si no, imagínate que sí proceda y que entonces sí se suspendan o que digamos ya no puedes suspender el acto y entonces te vas a los, suponte, los plazos máximos, 8 y 6 meses. ¿Cuántos son? ¿14 meses? Uh-huh. ¿Sí? ¿No? ¿Mal? Sí, máximo. Sí. Uh-huh. ¿Sí? Yo sé que bien mis matemáticas o no. 14 meses. Y entonces pagar
demoras y almacenajes de 14 meses, porque mientras está el juicio no te permiten que tú le hagas alguna modificación a las mercancías, entonces el contenedor se va completo. 2,500,000 Se va completo. pesos. Entonces imagínate, exactamente. Ya no es Entonces ahí factible. pues ya no es factible el proceso, ¿no? Y eso es a lo que vamos, es el impacto de las cosas que están pasando y que tenemos que analizar para saber cómo nos golpean como ciudadanos y cómo invade nuestros derechos. ¿Qué ¿no? pasa cuando le das todo el poder al poder, como dice por ahí la canción? Eso es importante, porque a veces de esto no nos damos cuenta o no nos sensibilizamos como ciudadanos porque no lo vivimos día a día. Exacto. Pero, ojo, cuando nos pase y no tengamos esa herramienta que ha sido toda una institución del derecho mexicano hacia el mundo. O sea, es casi como las aportaciones al agujero a la capa de ozono, Claro. como las aportaciones de la píldora anticonceptiva, o sea, aportaciones de la inteligencia mexicana hacia el mundo. Varios cuerpos normativos en el mundo han copiado esa figura con sus distintas, digamos, Variaciones, tropicalizaciones, ¿no? Pero entonces, como ciudadano, es bien importante que sepas que esto se está pudiendo hacer al día de hoy, porque en el Congreso un solo partido tiene la mayoría. Y eso, si bien dicen ellos destraba cosas, lo cierto es que el poder corrompe. Así Y es. nos vamos a tener o a sujetar a la moralidad de solo un partido. Y lo que sabemos es que cuando hay discusión, cuando hay conflicto, en el mejor sentido de la palabra, abona hacia los ciudadanos porque se llegan a consensos. Entonces, bien importante saber esa parte. Yo Sí, quiero claro. hacer una pequeña acotación. Por ahí los miembros de otros poderes han mencionado que el juicio de amparo es solamente para la gente que tiene dinero. Es accesible para la gente que tiene dinero. Falso. Sí, es falso. Para empezar, el juicio de amparo pues, es gratuito. ¿No? El juicio de amparo es gratuito. Entendemos que se necesita de una expertise técnica de un abogado para Claro. la promoción. No cualquier ciudadano conocemos de todos los temas. Pero es importante que sepan que existe un instituto de la Defensoría Pública Federal. Para ponerlo sobre la tierra, está físicamente en Ciudad Judicial Federal. Ujú. De una vez doy el comercial, no es un comercial, es para apoyo de la gente. Está en el edificio XB. Tú dalo, no pasa nada. Es que, oigan, una política de los invitados es que no pueden venir aquí a vender servicios, Claro, porque pues así es un es. podcast de compartir conocimiento y me dice, ay, sí, ¿y si voy a decir esto? Sí, voy a sí ponerme a puedo dar vender. la promoción. Queremos vender a Bonnie, no nos dejaste. Sí, yo, ay, no, Pero- el catálogo me lo enseñas ahorita saliendo. Pero de hecho es importante decirles que ahí están los abogados que gratuitamente Así es. te llevan tu juicio de amparo. Es decir, si hacen un pequeño estudio socioeconómico, no cualquier persona tiene acceso a que te lleven tu asunto de manera gratuita, pero sí cualquier duda que ustedes tengan, contribuyentes o cualquier persona, cualquier ciudadano, pueden ir ahí a Ciudad Judicial Federal, preguntar por Defensoría Pública y es gratuito el trámite. Entonces, ahí sí vamos a desmentir totalmente, sí voy a desmentir totalmente esa frase de que el juicio de amparo es solo para los que tienen dinero. Totalmente falso. Sí. Fíjate, algo que, bueno, yo de pronto he escuchado, no sé en qué momento o en qué fase sea esto, cuando te solicitan como que promuevas en garantía Ok. para el juicio de amparo el valor o algo así. ¿Cómo funciona esa Así parte? es. Mira, te explico. A través de eso que platicamos, que es como la apariencia del buen derecho, en ocasiones el titular, con todo lo que tú arrojas en tu expediente, pruebas, no le alcanza para decir, ¿sabes qué? Igual y sí me convences, pero quiero que tú también te comprometas a un nivel pecuniario, a un nivel económico, a que lo que aquí me estás manifestando es la verdad. Por eso, en función de un porcentaje o en función de un valor de lo que vale el total del negocio, yo te fijo una garantía. ¿Qué es esto? Es, como su nombre lo dice, que tú me garantices que por lo menos esto que me estás diciendo es verdad y me lo puedes acreditar jurídicamente el día de mañana. Los abogados decimos que, desgraciadamente, en el derecho existen dos verdades. La verdad absoluta, la que dicen que conoce el creador, y la verdad jurídica. Muchas veces coincide, pero otras veces no. Entonces, lo que el juez hace con la solicitud de garantía, esto es con la solicitud de, por favor, garantízame algo para yo sí te creo, pero garantízame que me estás diciendo la verdad aquí y que tienes, disculpa la expresión, los pelos de la burra en la mano para decirme mañana que tú vas a ganar este asunto. Porque con esto yo estoy medio perjudicando al Estado.
Claro. estoy medio perjudicando a la sociedad en una medida no amplia. Entonces yo necesito que tú estés tan seguro de que vas a ganar este asunto que me garantices una parte. Entonces eso es la garantía, es más que nada decir, ¿qué tan seguro estás de que vas a ganar esto? Y así el Estado también se protege de que pues no te pongan ahí un cuentote en la demanda y que al final no tengan ni cómo acreditarlo. Entonces es una forma en la que tú también te comprometes a que lo que dices, por lo menos jurídicamente, existe y jurídicamente es la verdad. Ok. Importante señalar, perdón, para complementar Sí, claro. eso, que si ganas el asunto, ese dinero se devuelve. De hecho, ese dinero no pasa por las manos del juez ni de nadie del juzgado. Jamás. Se deposita ahorita es en el Banco del Bienestar, me parece. Antes Ajá. era en Bansefi. Bansefi, ahora creo es que es Banco del Bienestar. Tú solo exhibes tu billete de depósito, tu comprobante ante el juzgado de que exhibiste esa garantía. Ahora bien, en porcentaje yo te diría que solamente en un 10-15% de los asuntos se solicita esa garantía. También el juzgador debe de verificar si existe afectación a otro ciudadano. Si existe afectación a otro ciudadano, que se llama tercero interesado en el juicio de amparo, sí se pediría esa garantía, o si es un tema fiscal, por ejemplo, que se está perjudicando al Estado por la recaudación. Al fisco por la recaudación. Exacto, ahí también se solicita una garantía. Pero sí, más del 85% de los asuntos no se pide ninguna garantía porque se hace en una balanza se pone la afectación del particular sobre la afectación del Estado. Sí. Y en fiscal pasa quizá en un porcentaje más amplio porque ahí casi todas las cuestiones son dirimibles en dinero. Y como casi siempre existe por ahí un tercero interesado, esto es algún otro particular o el Estado mismo con un interés de dinero, es una manera de proteger a ambas partes para que con el otorgamiento de la suspensión no estés, como dicen por ahí, cobijando y destapando a otro. Entonces esa es la medida en la que se puede lograr una balanza un poquito más equilibrada. Ok, muy bien. Pues bueno, vamos a ir ahorita a un pequeño corte y regresamos. Está súper interesante el tema. Seguimos platicando acerca de la importancia del Poder Judicial Federal y por qué es importante que tengamos como que ahora sí que las cartas sobre las mesas de lo que está pasando. Bueno, aquí sobre la mesa, una sola, pero ustedes allá en su casa sobre las mesas. Es bien importante lo que estamos platicando el día de hoy. Siguen aquí con nosotros nuestros súper mega invitados de lujo. Un VIP. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Te invito a que nos sigas a través de nuestras redes sociales. Me encuentras como Mariana Madrid en Instagram, en Facebook, en YouTube y también en Instagram nos encuentras como M Madrid Consultores. Y este podcast lo encuentras como El Ingenio No Tiene Fronteras a través de plataformas como son Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Vamos a un pequeño corte y regresamos. Bien, continuamos en tu programa El Ingenio No Tiene Fronteras. Se encuentra conmigo Luis y Raciel, que ellos vienen del Consejo Federal de la Judicatura y entonces del Consejo de la Judicatura Federal. Sí, pues. Y entonces estamos platicando acerca de la importancia del Poder Judicial. Y bueno, voy a irme ahorita a unos saludos por acá rápido de las personas que nos están escribiendo. Nos dice Rita Gómez, saludos, qué buen programa, súper interesante. Gracias, Rita. Sandra Huerta, saludos, felicidades por los invitados y el programa de hoy. Altamirano Rivero nos dice, hola, qué buen programa. Valeria nos dice, hola chicos, saludos desde Costa Rica. Es que ustedes no saben. Pura vida, amigo. Pero, exacto. Pero esta es Valeria, es mujer. Disculpa. Amiga. Saludos, Valeria. Este podcast, afortunadamente, nos escuchan en más de 25 países. Okay. En los últimos años hemos estado pues dentro de la comunidad de comercio exterior. Yo tengo muchas relaciones con varias personas de otros países y de pronto sí nos buscan y nos escuchan por ahí en varias, no solo aquí en la República, sino en otros lugares y de pronto se me hace súper interesante porque incluso de otros países nos aportan, ¿no? Y acá con nosotros, fíjate que el sistema de gobierno es similar o también nos presenta esta problemática. Entonces, esta vez es padre porque nos escriben y se va haciendo dinámico esto, amigos, ¿no? de Venezuela, háganse presentes y por favor enriquezcanos. Sí, díganos exactamente Así aquí, por favor, por ahí no va. Y bueno, también tenemos aquí otro que nos dice pero nos lo mandaron en WhatsApp, nada más que no tiene nombre, pero es de Canadá. Viene de Canadá y nos dice, he estado escuchando su podcast, está muy bueno, muchas gracias, saludos hasta Canadá. Gracias. Por allá anduvimos en inicios del año en Vancouver, muy bonito. Whistler, no me caí, pero
todo bien ahí en la nieve. ¿Ah, no te caíste? No me caí Mira. porque pues no me metí. Ah, Yo dije, no, yo Que mira, nos den las clases. diría mi abuelita, como... iba a decir algo bien feo, pero mejor no, porque soy bien grosera, pero aquí en el podcast Nos no. controlamos. Aquí me controlo porque luego dicen que no, pero así como dicen... cool, pero sanita. Entonces, muy bien. Continuamos con el tema del día de hoy que está súper interesante. Estábamos platicando la importancia del poder judicial. Y justo algo que nos mencionaban, ¿no? Que creo que vale la pena mencionar para que todos entendamos y más porque también pues estamos en un momento súper crucial en México, ¿no? Y creo que sí es importante abordarlo. O sea, el 2 de junio vamos a resolver cómo se nos va a gobernar durante los siguientes 6 años. así es. Si ya tenemos pues una tendencia de años pasados, los que somos más jóvenes, no, pero todos pues ciertamente ya hemos visto, ya hemos escuchado papás, familiares, amigos y demás, y aparte ya somos un poquito más conscientes de cómo nos va impactando y demás, pero Claro. ciertamente algo que se escucha muchísimo es esto del tema de que no hay que darle todos los huevos a la misma canasta, Correcto. ¿no? Así O es. sea, no hay que darle el poder a todos y que exista un contrachoque y todo eso. Entonces, a mí me gustaría que nos explicaran el día de hoy cómo es que funciona esto y por qué es importante como tener esta, pues digamos, repartido el poder, no para uno solo, sino para varios grupos, porque ciertamente creo que eso es lo que hace como rica la democracia o que continuemos en democracia. Así Es es. ¿no? correcto. Ujú. Mira, para empezar, queremos mencionar que el Poder Judicial Federal es totalmente apartidista. Eso es importante que la gente sepa. Es decir, el Ejecutivo y el Legislativo sí emanan directamente pues, de los partidos políticos. Nosotros no, nosotros tenemos una carrera judicial, ingresamos con exámenes para ascender de puesto. También hay que hacer exámenes, los jueces y magistrados hacen exámenes, en fin, nada es partidista. Por eso es que la gente, la ciudadanía, poco se conoce de Poder Judicial Federal, precisamente porque hemos mantenido un perfil bajo, porque así nos marca la ley, así nos marca la Constitución. Es decir, nosotros no andamos dando conferencias o ruedas de prensa, los jueces y magistrados pocos son conocidos en realidad. Si tú le preguntas a un ciudadano, ¿ubicas a un diputado? Te va a decir sí, te va a decir un nombre. ¿Ubicas a un magistrado, un juez? No. Entonces, esto quiere decir, por ejemplo, diputados y senadores pertenecen ya sea al Poder Legislativo y el Ejecutivo es el presidente. El presidente. Estos dos, Así es. entonces, sí son y vienen de partidos, Totalmente. para que los que lo entendamos 100%. allá. 100%. 100%. Entonces, por eso es la importancia ahorita, por ejemplo, de las campañas y todo. Correcto. Porque ahí se posicionan en estos dos poderes. Hasta los Exacto. independientes tienen raíces en los partidos políticos. Así es. Y entonces, acá la contraparte es el Poder Judicial, el cual no viene de un partido, sino que si tú cumples con los requisitos como ciudadano, como obviamente hay que tener una licenciatura, Un una derecho. carrera en derecho, hay que tener una especialidad, bla, bla. Pero yo, por ejemplo, si yo cumplo con esos requisitos como ciudadana y quiero empezar una carrera judicial, pues puedo presentar como en cualquier otro trabajo mi digamos, pues mi CV, ¿no? O hacer mi Sí. examen y si lo Claro. apruebo, pues puedo entrar. Correcto. Punto. Ahí me gusta mucho poner la analogía porque a lo mejor todos estamos un poquito más empapados con el tema médico, ¿no? ¿Cómo le hacen los médicos a través de su licenciatura, de su especialidad y su subespecialidad, ¿no? Bueno, en el Poder Judicial de la Federación, como bien lo dijo Luis, nosotros somos totalmente apartidistas. Nosotros salimos desde la ciudadanía, desde las universidades públicas, privadas de todo el país, y en función de eso ingresamos al Poder Judicial. Yo, su servidor, ingresé a través de un programa de prácticas hace más de 12 años, es decir, de la Universidad de Guadalajara. Ingresé ahí, como dice la expresión, de la calle. Si y- vieron, los que no vieron el Así es. corazoncito, porque arriba Por UDG. Viva UDG, Arriba también UDG. lo dices de la Ah, UDG. Pues mira, somos UDG, Eh, alma mater. Entonces, ahí Y yo, ingresas. León. Ya, perdón. Oye, ¿me dejas hablar? No, adelante. Perdón, yo, me yo disocié encantado y poquito. orgulloso de mi alma mater. ¿eh? Claro. Entonces, ya una vez que ingresas ahí como ciudadano, tienes que pasar muchísimas especializaciones, muchísimos exámenes que le llaman carrera judicial para acceder, como lo hablo a nivel de carrera judicial porque existe desde el técnico de servicios y mantenimientos, que son las personas que nos ayudan a tener el órgano limpio, organizado para todo el público en general. Después de ahí sigue el chofer. Después de chofer
sigue el oficial judicial. Hay oficial judicial A, B y C. De ahí sigue el actuario judicial. Del actuario judicial sigue el secretario. Del secretario sigue el juez. Y del juez sigue el magistrado. Y del magistrado el ministro. Ok. A lo que quiero llegar con todo esto es que por ahí más de alguno de ustedes ha escuchado que se quiere hacer que los jueces y magistrados sean electos por elección popular, como se hace o como se hacía por ahí en 1800 y tantos ahí en la Constitución. Lo peligroso de esto no es que la ciudadanía no pueda escoger a un juez o a un magistrado. El problema de aquí es, y se los pongo a reflexión, el día de mañana tú quisieras que te operara de corazón abierto el doctor más capaz o el doctor más popular. Eso es lo que yo lo quisiera poner a reflexión con las personas. Claro. Nosotros, a nivel derecho, a nivel judicial, somos ese cirujano, somos esa persona que nos encargamos de ser ratones de biblioteca para estudiar día y noche, para darte la mejor sentencia posible. Somos humanos, somos muy perfectibles, pero de verdad que todos tenemos vocación y la camiseta puesta a nivel federal para subsanar todo lo que a nivel judicaturas estatales es un poquito mejorable. Entonces, es bien importante que la gente sepa que si mañana esto se pone a votación, se va a volver una carrera de popularidad. Y no siempre, y me atreveré a decir que casi nunca coincide que la persona más popular sea la más capaz. Claro. Entonces, en ese orden de ideas me gustaría que la gente estuviera bien sensibilizada de que este punto no es que ellos no puedan escoger, sino que yo considero que si lo que se le quiere es dar acceso a toda la población, es que como ya existe actualmente, le llaman concursos de oposición abierto. Es decir, si tú no hiciste la carrera judicial, como yo la platiqué, desde técnico de servicio hasta arriba, tú puedes, a través de esos concursos abiertos, hacer un examen junto con todos los candidatos que van para jueces o magistrados, y quien pase el examen y tenga las mejores calificaciones, adelante. Esto es, puede ser el mejor litigante del mundo, el mejor litigante del país y venir a hacer el examen y pasarlo. Y así poder competir con ellos. Esa es la forma en la que cualquier ciudadano puede vincularse y estar en el punto de ser un juzgador. Pero otra vez, vamos a lo mismo, a través de mostrar que tenemos el conocimiento, las capacidades, las habilidades para poder hacerlo. Correcto. ¿No? Que eso es lo que ahorita sí existe, que si a futuro que cambiara, pues ya no pudiera ser así, porque finalmente vas a poner ahí al montonal, por ejemplo, de diputados, de artistas que tenemos ahí, actores, exfutbolistas y demás. Así es. Que pues dices, a ver, o sea, ni siquiera tienes, porque puede haber y exista quien tenga a lo mejor, yo no digo que no, que alguna carrera y que en algún momento sí se desarrolló y que tenga el conocimiento y demás, pero la realidad es que el 99.9% ni siquiera saben o ni siquiera han abierto la Constitución en su vida. Como para poder decir, oye, yo al menos tengo un poco de conocimiento y sé de qué estoy hablando, ¿no? Y para ejemplificar esto de los legisladores, como siempre, no podemos generalizar, ¿no? Como dices tú, habrá 1, 2, 3% que son muy capaces y sus asesores que son los que hacen la verdadera chamba. Verdad. La mayoría, me atrevo a decir, la mayoría de los amparos que conocemos en los juzgados federales son amparos contra leyes. ¿Qué quiere decir? Que si tú estimas que la ley X contra el del impuesto sobre la renta estuvo ilegal, estuvo mal hecha, lo que sea, vas y promueves un amparo. Entonces, ahí de alguna manera, si no existiera ese contrapeso, siempre se le llama eso, los contrapesos de los poderes, hablando de ese tema, si no fuera libre o independiente el Poder Judicial, dirías, ay no, pues el legislativo, como es de mi poder, de mi partido político, pues lo hizo bien. Entonces, te niego el amparo. No, lo importante es que el Poder Judicial sea independiente, que no obedezca ni una orden del presidente de la República, ni de los diputados, ni de senadores. Los únicos a los que debemos de responder nosotros, Poder Judicial, es a la Constitución y a la ciudadanía. Exacto. Fíjense qué importante. Voy a mandar ahorita 2 saludos porque fíjense, nos habla Ian Hermosillo, el bebé.
El bebé es mi bebé. Ok. Ian Hermosillo es un amiguito de la Universidad de Derecho y también Saludos. estaba con una jueza en algún momento. Ahorita ya está en un despacho, también Correcto. abogado. Y nos dice saludos, como siempre, tocando temas súper interesantes. Saludos, bebé. Y luego nos dice Saludos, bebé. Angel Vargas, nos dice Raciel también. Dice, Venezuela presente. Solo saludos. tengo que decirles que ustedes están en la gloria con respecto a los pocos, a comparación de Venezuela, actos de corrupción en cada uno de sus trámites. Felicidades por el programa. Fíjense que sí es bien interesante, o sea, el ver la comparativa, ¿no? Y pues mencionábamos esto porque ciertamente justo lo que ahora trae el partido que está en el poder y que es el que se quiere continuar en presidencia, pues es esto. O sea, creo que sí es bien grave las modificaciones a nivel gobierno que quieren hacer, las modificaciones a nivel legislativo y cómo quieren terminar con esta contraparte o contrapesos de las cosas, que ciertamente es la única manera que tenemos como ciudadanos de defendernos en un proceso legal. Completamente. ¿No? O sea, que al final, porque al final nos vamos a ir a qué, al tú por tú o qué, o sea, porque digo, si ya ahorita, o sea, hay un montonal de actos impunes, situaciones en procesos bien chiquitos, o sea, te voy a poner un caso, ¿no? Que a lo mejor no llegan hasta un juicio, porque te resulta pues más caro, te resulta más tiempo hacerlo, ¿no? Claro. Voy a poner un caso, un incidente de un tema de etiquetado que dices, bueno, te pago la multa que me cuesta 6,000 pesos y pues le reetiqueto y vámonos, es más rápido. Pero para que nos den contestación dentro de ese proceso que antes se hacía en 24 horas, ya ahorita son 15, 20, 30 días y no hay nada que regule o legisle cuánto tiempo debe de llevar esa resolución y todos los actos que, por ejemplo, en comercio exterior pasa, ¿no? Y algo que yo siempre peleo muchísimo es el tema de que, quienes prestan los servicios en aduanas son terceros. Entonces, cuando yo me voy contra un acto de autoridad, la autoridad me responde por los 6,000 pesos de la multa que me pagó. Pero yo pagué 500,000 pesos de almacenajes y pagué 500,000 pesos de demoras con particulares. Y ahí es donde no se mide el grado de afectación completo, porque para los números chiquitos la autoridad pues fueron 6,000 pesos, pero en sí para el contribuyente fue 1,000,000 de pesos. No se quiere medir, o sea... Claro. La verdad es que no es que lo desconozcan, sino que simplemente se van por esa pequeña tangente en la que dicen, bueno, todo lo que puede ser considerado daños y perjuicios, que es como tú bien lo platicas, esa ganancia lícita que durante el tiempo en el que estuvo tu mercancía parada no pudiste percibir. Todas las personas que son comerciantes en este mundo saben que el dinero detenido es dinero que pierde su valor. Claro. Y más si hablamos de mercancías, que algunas, como tú bien lo mencionas, pueden llegar a ser perecederas y en ese caso es todavía más apremiante. Entonces, no solamente pierdes el costo de esa mercancía durante el tiempo, sino los costos de almacenamiento y la multa, en este caso, pues viene siendo lo menor, ¿no? Entonces, es bien importante la existencia de un contrapeso, porque si el poder legislativo crea las leyes en función de intereses partidistas, porque como ya bien lo dijo Mariana, de ahí vienen, votan sin siquiera, digamos, analizarla a fondo, enriquecerla, porque el debate siempre enriquece, compañeros, y por eso estamos aquí, para debatir, ¿no? Entonces, a nivel legislativo no está existiendo un debate, porque todos los partidos, más bien todas las personas legisladoras que pertenecen a un solo partido, ¡pum!, se van derecho con lo que se indica desde arriba. Y en el Ejecutivo, como su nombre lo dice, ellos ejecutan esas leyes que crearon en el Legislativo. Entonces ellos nada más las cumplimentan. ¿Por qué? Porque se las hicieron a modo. ¿Qué hacemos en el Poder Judicial? En el Poder Judicial, antes de que se promulgue esa ley, de que esa ley sea obligatoria, nosotros entramos antes de que el Ejecutivo se agarre de esas leyes para decir, ahora ya está escrito, ahora ya está permitido, ahora ya lo puede hacer. Nosotros desde arriba decimos, tenemos algo que se llama Constitución. Y esa Constitución, como mínimo, me la respetas. Porque se está manejando por ahí un discurso de que lo hacemos a través de caprichos propios o que nosotros queramos decir qué se debe legislar y qué no se debe legislar. No, hombre, nosotros solamente estamos interpretando un texto que se llama Constitución, que los mismos legisladores a través de los años han creado. Entonces solamente estamos ahí para decirte, perdón, pero el manual de un buen país, que es una Constitución, dice esto. Y esta ley que está sacando viola el derecho 1, 7, 14, 27, 50 y tantos. Y mientras tu ley no se ajuste a ese cuadro, a ese marco constitucional, perdón, pero tu ley es inconstitucional.
cualquier arancel nuevo. Digamos que el día de mañana le imponen ahí un arancel a todo el producto que no sea nacional, porque somos muy nacionalistas y en México hacemos mejor las cosas que en otro mundo, y ya no vamos a permitir importar medicamentos para el cáncer, medicamentos para enfermedades crónico-degenerativas, que sabemos que si bien en el país habemos personas que trabajamos muy bien y hay mucha avance en la tecnología, la verdad es que a lo mejor un laboratorio suizo al día de hoy tiene el medicamento de patente más importante. Claro. Pero no, se le pone por ahí un arancel que atenta contra el derecho a la salud que está en la Constitución, y nosotros decimos, a ver, esto no es ni para lucrar, ni para esto, ni para que esto es para proteger la vida de los mexicanos. Y si la Constitución dice que el derecho a la salud es un derecho universal que se debe de garantizar por el Estado, y tú eres el Estado, este arancel es inconstitucional. Entonces, quítalo. Para eso estamos. Pero el día de mañana que nosotros seamos partidistas y que a mí la chamba me la dé el partido en el poder, el que sea, azul, morado, rojo, transparente, arcoíris, guinda, yo voy a decir, ay, pues sí, la Constitución dice que el derecho a la salud, pero con esto estás protegiendo la salud de los mexicanos porque mañana va a haber mejores laboratorios en México. Entonces, Entonces vamos a hacer nosotros nuestros propios laboratorios. ¿A qué te suena? Como vamos a hacer nuestra propia gasolina. Así es. Pero la gasolina, ¿en cuánto está? Solo quería poner por ahí un poquito de contexto. No, súper bien. Muy bien. Pues bueno, hemos llegado ahorita ya al término del programa. Nos faltó tiempo. Los voy a volver que terminó el festival de hoy. Ya habrá otra oportunidad. No, claro que sí. Ahí todos se la saben. Jorge. No, los voy a invitar otra vez porque la verdad es que está súper interesante y sí creo que vale la pena que tengamos una parte 2 de esto. Entonces, a todos los que están por allá, los voy a invitar a que nos manden dudas, cosas que quieran que se resuelvan, que nos digan, oye, a ver, explíquenos esto, platíquenos de esto. Pónganos o sea, de verdad, mándenos las dudas con todo gusto, claro y hacemos, yo me comprometo que los vamos a invitar de nuevo para que tengamos aquí su participación y que platiquemos de este tema, porque ciertamente es súper interesante, es importante que estemos al tanto de lo que pasa, que seamos conscientes de cómo funciona nuestro sistema gubernamental completo y de cómo nosotros podemos defendernos ante actos de autoridad que vienen a invadir nuestros derechos. Entonces creo que eso es súper importante. Muchas gracias por estar el día de hoy aquí con nosotros. A ti, a todo un honor. Por tomarse este tiempo. Es un placer para mí y que han traído información de súper valor para la audiencia que tenemos por allá, que nos escuchan en varias partes del mundo y pues no solamente acá en México, y que pues bueno, al final de cuentas, este programa es un programa que lo que busca es compartir con las personas. Así es. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Soy Mariana Madrid. Los invito a que nos escuchen todos los martes a las 9 de la mañana a través de Afirma Radio, y que también nos sigas en redes sociales como en Madrid Consultores. Este podcast lo encuentras en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast como El Ingenio No Tiene Fronteras. Soy Mariana Madrid y recuerda que el ingenio no tiene fronteras. El festival de hoy.